Bueno, yo tengo el honor de presentar el módulo 9 del Sistema Nervioso Central. Los coordinadores serán el doctor Lucas Causa, de Córdoba, médico especialista en radiooncología, el Centro de Radioterapia de Anfunes, Córdoba, que además también le toca en esta oportunidad ser disertante. El otro coordinador, que es el doctor Ignacio Sisamón, de Mar del Plata, médico radioterapeuta del Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata y del Hospital Privado de la Comunidad. Máster en Radiocirugía del Sistema Nervioso Central en la Universidad Complutense de Madrid. Y los disertantes, aparte del doctor Lucas Causa, serán la doctora Cecilia Díaz, de La Plata, médica especialista en oncología radioterápica, médica de staff en terapia radiante La Plata. El doctor Franco Schnittmann, de Paraná, Entre Ríos, médico especialista en radioterapia oncológica, UNITER, Paraná, Entre Ríos. El doctor Diego Gronovich, Buenos Aires, médico radioterapeuta y actualmente trabaja en BIT Centro Médico. La doctora Silvia Hansing, de General Roca, Río Negro, médica especialista en radioterapia oncológica, Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Centro Oncológico Integral de Neuquén. El doctor Ignacio Abregú, San Juan, médico especialista en radioterapia oncológica, médico de staff del Centro de Radioterapia San Juan. La doctora María May, Buenos Aires, médica especialista en anatomía patológica y doctora en biología molecular de la UBA CONICET, actualmente finalizando el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Farmacológicas UBA. El doctor Marcos Santos, de Goiânia, Brasil, oncólogo radioterapeuta del Grupo Confiar, máster en altas tecnologías en radioterapia, Universidad de Murcia, presidente de la Sociedad Brasileña de Auditoría Médica. Bueno, los dejo con los disertantes y que disfruten el módulo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir pantalla. Bien, el tema que me toca compartir con ustedes, el abstract, habla acerca del impacto de la linfopenia en la sobrevida de pacientes mayores con diagnóstico de glioblastoma. Bien, este fue un análisis de tipo secundario de un estudio clínico randomizado fase 3 que fue publicado por el grupo canadiense en el New England Journal. Bien, entre los objetivos, el primero era evaluar el impacto de la radioterapia concomitante no con temozolomida en el desarrollo de linfopenia, y por el otro, evaluar el grado de asociación entre la sobrevida y la linfopenia. Bien, se incluyeron 562 pacientes con diagnóstico de glioblastoma mayores de 65 años. Este fue un estudio randomizado 1 a 1. Por un lado, uno de los brazos realizó radioterapia de curso corto, 40 grays en 15 fracciones. El otro recibió radioterapia de curso corto concomitante con temozolomida. La linfopenia se definió en base a los criterios de toxicidad hematológicos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, en leves y moderados grado 1 y 2, severos grados 3 y 4, la linfopenia se evaluó basal y post-radioterapia, esto es a la semana y a las 4 semanas, y dentro de los factores preseleccionados se incluyeron edad, sexo, ECOG, extensión de resección, esto es si fuese una biopsia, una cirugía de cytoreducción o una cirugía completa, la metilación de la metilguanina metiltransferasa, MMC, que es un test neurocognitivo, y el uso de corticoides. Se utilizaron dos tipos de modelos estadísticos, uno para identificar los factores asociados con la linfopenia, el otro para identificar el efecto de la linfopenia en la sobrevida. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Y eso sí es lo más importante. En cuanto a la linfopenia basal, vamos a encontrarnos con los dos brazos de tratamiento, no hubo diferencias significativas en cuanto a los diferentes grados de toxicidad. En cuanto a la linfopenia a la semana por radioterapia, exactamente lo mismo, no hay diferencias en ambos grupos. Ahora bien, cuando evaluamos la linfopenia a las 4 semanas por radioterapia, nos encontramos que el grupo que realizó radioterapia más temozolomida sí hay una diferencia porcentual en cuanto a los grados 1 y 2, como en cuanto a los grados 3 y 4, siendo un P muy significativo. Bien. ¿Cuáles fueron estos factores asociados con esta linfopenia a las 4 semanas post-radioterapia? Por un lado, el tipo de tratamiento. ¿Sí? Vamos a encontrarnos que el que realizó radioterapia más temozolomida, ya sea para los grados leves como para los grados severos, encontramos como una asociación significativa. Lo mismo nos ocurre para la linfopenia basal.
¿sí? Ya sea para los grados 1 y 2 como para los grados 3 y 4, nos encontramos que hubo asociación significativa. En cuanto al tipo de resección, aquellos pacientes que solo se biopsiaron, nos encontramos que hay una asociación altamente significativa para los grados de toxicidad severos. Bien, esta curva lo que evalúa es la sobrevida global en aquellos pacientes que presentaron linfopenia a las 4 semanas post radioterapia, y nos encontramos que las curvas van muy pegadas, van muy juntas, o sea, no hay diferencias significativas en la sobrevida global en ambos grupos. Bien, ahora cuando hacemos el ajuste de confusión en cuanto a los efectos de la linfopenia en la sobrevida global, y en esto estamos sacando a la metilación de la metilmonina metiltransferasa porque no se encuentra en esta tabla, nos encontramos que aquellos que tenían algún grado de linfopenia, aquellos que eran de sexo masculino, aquellos que habían sido biopsiados y aquellos que tenían alguna alteración neurocognitiva, tenían una asociación altamente significativa. Y eso lo podemos ver en la tabla por el hazard radio, el intervalo de confianza, muy significativo. Bien, ahora cuando evaluamos las curvas de sobrevida con respecto a la linfopenia basal, sí nos encontramos es que hay una gran diferencia. Sí, en azul es aquellos que no presentaron linfopenia de inicio, y en rojo aquellos que presentaron un grado de linfopenia. Y lo que vemos es que la sobrevida global es menor en aquellos que presentaban linfopenia basal. Bien, cuando agregamos el estatus de la metilmonina metiltransferasa y nuevamente hacemos el ajuste de los factores de confusión en cuanto a los efectos de la linfopenia en la sobrevida global, nos encontramos que ya sea en el grupo de aquellos pacientes que tuvieron metilación de la enzima, como en aquel grupo que no tuvieron metilación de la enzima, la linfopenia basal es el único de los factores que tiene peso de relevancia en los dos grupos. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Es que la radioterapia de curso corto no origina linfopenia. Que la radioterapia más temozolomida como tratamiento, más la linfopenia basal, aumenta el riesgo de presentar linfopenia post-radioterapia. Que la linfopenia basal per se estaría asociada a una disminución en la sobrevida global independientemente del estatus de la metilmonina metiltransferasa, y que la linfopenia basal, y esto sí es lo más importante, podría ser factor pronóstico para pacientes mayores con diagnóstico de glioblastoma. Muchas gracias. Gracias a por la invitación. Soy Franco Schnittman, radiooncólogo de Paraná, Entre Ríos, Instituto Militer. Voy a hablar de un estudio fase 2 con el uso de metformina y temozolomida neoadyuvante, luego mismo esquema de drogas concomitante a radioterapia hipofarreaccionada, seguida de mismas drogas adyuvantes en tratamientos de pacientes con glioblastoma. Es un estudio del Dr. Shinoda de la Universidad de McGill. Se conoce que el tratamiento estándar de glioblastoma es cirugía, seguido de radioquimioterapia, seguido de temozolomida adyuvante, una sobrevida media de 16 meses. El agregado de TTF agregó una sobrevida de 4 meses. El uso de implantes intersticiales o BUS con radiocirugía no aumentó la sobrevida, y este último con radiocirugía aumentó la toxicidad. El patrón de fallas habitualmente es central en esta patología. En la experiencia previa de la Universidad de McGill, con neoadyuvancia, hay un estudio fase 2 que utilizó temozolomida 2 semanas antes del tratamiento, luego concomitante con temozolomida y radioterapia hipofraccionada con una dosis de 60 grays en 20 fracciones, un total de 4 semanas, y luego una adyuvancia de temozolomida entre 6 y 12 ciclos. Los resultados para un seguimiento medio de 79 meses, la sobrevida media fue de 22 meses, a 7 años 21% estaba vivo, la sobrevida libre de progresión fue de 13.7 meses y el patrón de falla fue central en el 80%. ¿Cuál es el fundamento para usar esta droga como la metformina? Bueno, la metformina está demostrado que inhibe la proliferación de células madre de glioblastoma a través de la activación de la MPK, y a su vez a bajar los niveles de glucosa baja la insulina y por ende los factores estimulantes de crecimiento de insulina, con menor crecimiento del glioblastoma. A su vez, probar la seguridad y la factibilidad de este tratamiento. Los criterios de selección más importantes de destacar es que todo este protocolo siempre empezaba después de 4 semanas de la cirugía, era estricto en eso. Y la exclusión también que destaco es que no podía haber evidencia de enfermedad que sea o por imágenes a menos de 15 milímetros de una vía óptica del quiasma o del tronco cerebral.
Los pacientes que tenían menos esa distancia eran excluidos. La característica de los pacientes más importante para destacar es la resección macroscópica completa de la enfermedad, un número alto, 82%. Los resultados: sobrevida global, para un seguimiento medio de 25.1 meses, la sobrevida media fue de 31.8 meses, a 5 años, 25.5% de los pacientes vivos. El número total de pacientes, 33. Sobrevida libre de progresión fue de 15.5 meses, el patrón de falla principalmente central en el 80%. Reoperación se hizo en 13 pacientes, de lo cual hay que destacar que el tiempo promedio de segunda cirugía fue de 15.3 meses. De estos pacientes, 6 se evidenció necrosis sin progresión de enfermedad. La media de sobrevida para estos pacientes fue de 41.2 meses. Analizando los factores pronósticos que impactaron en sobrevida en forma independiente, el que más se destaca es el tipo de cirugía. Cuanto más amplia la cirugía, mejor le iban a sobrevida, con una P que roza la significancia de 0.006. Como conclusión, con un seguimiento medio de 25.1 meses, la media sobrevida fue de 31.8 meses, sobrevida global destacó a 5 años, 25.5% de pacientes vivos, la sobrevida libre de progresión fue de 15.5 meses, el 80% fue falla local y central. Los pacientes que tenían no metilada la metilguanina y metiltransferasa tuvieron una sobrevida media de 19.3 meses. Si comparamos con la literatura, los resultados publicados es un número alentador. El protocolo terapéutico fue discontinuado en 2 pacientes, uno por progresión de enfermedad y otro por trombocitopenia severa. 13 pacientes fueron reoperados, como dijimos, 6 con necrosis sin evidencia de enfermedad. A 3 años, el 70.9% de los pacientes no tenía evidencia de necrosis. Y esto demostró que la metformina y la temozolomida son un tratamiento seguro. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diego Gronovich. Agradezco a las autoridades de la SATRO la invitación a presentar este trabajo, que se titula Radiocirugía estereotáxica versus radioterapia holocraniana en pacientes con 4 a 15 metástasis cerebrales. Es un fase 3 randomizado controlado, hecho por la doctora Jing Lee del Instituto Anderson. Sabemos que la radioterapia holocraniana es una estrategia ampliamente disponible, es bien tolerada, se puede iniciar rápidamente, es de bajo costo y trata la enfermedad macro y microscópica. Las contras son de que trata todo el cerebro, con lo cual hay riesgo de toxicidad a nivel del detrimento de las funciones cognitivas, con empeoramiento de la calidad de vida. Hay una dosis limitante por la tolerancia del cerebro, e implica una interrupción en la terapia sistémica de por lo menos 4 a 6 semanas y representa una dificultad logística por la necesidad de traslado al paciente durante 2 o 3 semanas. La radiocirugía preserva el cerebro sano, tiene altas tasas de control local, trata lesiones no accesibles quirúrgicamente, es un procedimiento de un día con un mínimo riesgo y prácticamente no interrumpe la terapia sistémica. Las contras son de que no es ampliamente disponible, no trata la enfermedad microscópica, está limitada por el número de lesiones, el tamaño y la cercanía a estructuras críticas, es más costosa y requiere una vigilancia activa y la disponibilidad de una estrategia de salvataje. Se ha evaluado la adición del holocráneo a la radiocirugía en el grupo de pacientes con hasta 3 metástasis, y estos 2 trabajos acá citados demostraron el beneficio en términos del control local sin tener esto impacto en la sobrevida global, pero la adición del holocráneo demostró tener un empeoramiento en las funciones de los test cognitivos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen más de 4 metástasis? Este trabajo prospectivo observacional japonés demostró la no inferioridad de la radiocirugía en pacientes que tuvieran hasta 10 metástasis cerebrales y fueran sometidos a radiocirugía. El trial en cuestión es un fase 3 randomizado que compara la radiocirugía, y estos pacientes recibieron hasta 24 Gray en una fracción, y la rama de holocráneo, que recibieron 30 Gray en 10 fracciones. Debían ser pacientes con hasta 15 metástasis cerebrales al momento del diagnóstico o 20 al momento del tratamiento. Todas debían ser accesibles a la radiocirugía, debían tener un KPS mayor de 70, no debía haber compromiso leptomeningio, no podían realizar holocráneo previamente, sí podían haber hecho una radiocirugía con hasta 3 metástasis con un intervalo de 6 semanas, y se excluyeron aquellos pacientes que fueron operados y que tenían melanoma, células pequeñas, linfoma, leucemia o células germinales. El endpoint primario fue detectar la función cognitiva a 4 meses y el control local a 4 meses. El endpoint secundario fue medir el control local, la sobrevida local y los cambios en los diferentes test de función cognitiva en el mes 1, 4, 6, 9 y 12, evaluar la presencia de efectos adversos y el retraso en el tiempo al inicio de la terapia sistémica luego de la radioterapia.
La necesidad de reclutamiento de pacientes fue de 100 pacientes permitía obtener el 90% del poder para poder detectar alguna disminución en los test de función cognitiva o algún incremento en el control local. Ocurrieron 2 cambios durante el reclutamiento, que comenzó en el 2012, y esta fue la publicación del beneficio del memantine en los pacientes que reciben holocráneo, o de la protección del hipocampo en los pacientes que reciben holocráneo, esto fue en el 2014. Se enrolaron 72 pacientes, pero en la rama de radiocirugía se terminaron estudiando 26 y en la rama de holocráneo 22. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 7.8 meses y la mediana del número de metástasis al momento de la radiocirugía fue de 7.5. El 62% de la rama de holocráneo recibió memantine. En cuanto a la memoria, a 4 meses se vio que la radiocirugía tenía un incremento por sobre el valor basal y el holocráneo una disminución por sobre el valor basal. Los diferentes test de función cognitiva que se fueron realizando demostraron lo mismo, que la radiocirugía tenía mejores valores que el holocráneo. En cuanto a la memoria tardía, se vio que a 4 meses la radiocirugía tenía un incremento por sobre el valor basal y el holocráneo una disminución. Y los diferentes test de función cognitiva que se fueron realizando no demostraron que el holocráneo tuviera mejores valores que la radiocirugía. En cuanto al control local, se vio que la radiocirugía tenía una tasa del 95% a 4 meses y el holocráneo de 86.7%. El tiempo estimado a la progresión en la radiocirugía fue de 13.5 meses y en el holocráneo de 10.5 meses. En cuanto al control intracerebral, se vio que la radiocirugía a 4 meses tenía una tasa de 60% y el holocráneo de 80%, y el tiempo estimado a la progresión cerebral fue en la radiocirugía de 6.1 meses y el holocráneo de 10.5 meses. En cuanto a la sobrevida global en los pacientes asignados al protocolo, fue de 7.8 meses para radiocirugía y de 8.3 meses para el holocráneo. En cuanto a los efectos adversos, se vieron numerosos grado 1 y pocos grado 2 y grado 3, siempre con la radiocirugía en menos valor. En cuanto a la radionecrosis, se vio que 5 de 29 pacientes en la rama de radiocirugía desarrollaron radionecrosis, con una mediana al tiempo de desarrollar esto de 14 meses. En cuanto al tiempo del inicio de la terapia sistémica, para radiocirugía fue de 1.7 semanas versus holocráneo de 4.1 semanas. En resumen, a pesar de que es un trial que haya terminado antes de lo esperado y que en 2/3 de los pacientes que hicieron holocráneo recibieron memantine, la radiocirugía fue asociada a una reducción en el riesgo de deterioro cognitivo comparada con el holocráneo, como fue demostrado en una serie de test cognitivos. Estas diferencias fueron grandes y clínicamente significativas. No hubieron diferencias en cuanto al control local en ambas ramas, aunque hubo una pequeña tendencia hacia la mejoría en la rama holocráneo. El control intracerebral fue numéricamente diferente en favor del holocráneo, pero no tuvo significancia estadística. No hubieron diferencias en cuanto a sobrevida global. El riesgo de radionecrosis fue del 4% solo en la rama de radiocirugía, y la radiocirugía se asoció a una disminución en el tiempo al inicio de la terapia sistémica. En conclusión, los resultados de trabajo fase 3 randomizado fuertemente soportan el uso de la radiocirugía en pacientes con 4 o 15 metástasis cerebrales para preservar la función cognitiva y minimizar el tiempo de interrupción de la terapia sistémica sin comprometer la sobrevida global. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Silvia Hansing, soy médica de radioterapia de Fundación Médica de Cipolletti y del Centro Oncológico Integral de Neuquén. Estoy invitada a participar de la 5ª edición del Best of Astro en el módulo de Sistema Nervioso Central, por lo cual estoy muy agradecida. Y bueno, me toca comentarle a ustedes un abstract que trata sobre intensificación de dosis en pacientes recientemente diagnosticados de glioblastoma multiforme con temosolamida. Todos sabemos que el glioblastoma multiforme es una enfermedad incurable que se asocia con un pronóstico limitado. Después del tratamiento convencional, la sobrevida media de supervivencia global es de entre 15 y 16 meses. El patrón de recurrencia predominante es el local, y los ensayos anteriores de radiocirugía, de braquiterapia y otros de intensificación de dosis no demostraron mejoras en la sobrevida. No hay evidencias que dosis mayores de 60 grays puedan mejorar la sobrevida ni el control local. Y cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados en la era pretemosolamida. Nuestro trabajo fue inspirado a base de este otro, que es fase 1 de la Universidad de Michigan, en donde esta intensificación de dosis en glioblastoma multiforme de 75 grays en 30 fracciones fue un fraccionamiento evidentemente seguro, con 0 de 22 pacientes con radionecrosis.
Entonces, en este trabajo se reclutaron pacientes con glioblastoma multiforme, se revisó la anatomía patológica, se estratificó por RPA y pacientes con estatus de metilación o no metilación. Luego se randomizaron en una rama control donde se hizo radioterapia estándar con 60 grays en 30 fracciones más temozolomida, y luego 2 brazos experimentales en donde se randomizó a un brazo con intensidad modulada y temozolomida, 75 grays en 30 fracciones, y otro brazo de radioterapia con protonterapia, 75 grays en 30 fracciones más temozolomida. En este trabajo la fase 2 inicial llevaba reclutado casi 230 pacientes. En el grupo de radioterapia estándar se estratificaron, al igual que en el grupo de intensificación de dosis con IMRT, según la edad, según la clase de RPA, según el estado de metilación, según el tipo de cirugía que habían tenido, el Karnofsky, y síntomas neurológicos. Y la estratificación fue bastante pareja entre los dos grupos. Los resultados preliminares informan que en ambos grupos no hay diferencia en la toxicidad. No sería uno más tóxico que el otro. En cuanto a la sobrevida, la intensidad modulada con dosis intensificada no prolongó la sobrevida media en relación con la radioterapia con dosis estándar. En cuanto al estado no metilado, en estos pacientes la sobrevida media fue más corta, con una P significativa. Según la clasificación RPA, la clase 5 fue asociada con una supervivencia menor. La intensificación de dosis no prolongó la sobrevida libre de progresión en relación con la radioterapia estándar. El estado metilado es altamente predictivo de sobrevida libre de progresión. Ahora, cuando comparó metilado y no metilado con respecto a las dos terapéuticas, algo me llama la atención, que es que el estado metilado tuvo una sobrevida libre de progresión más corta con la intensificación de la dosis de radioterapia. Y el autor cree que tiene que ver con la pseudoprogresión, que sería un error de interpretación de la evolución por imágenes. La clasificación RPA y su relación con la sobrevida libre de progresión también quedó graficada en esta curva. La RPA3, que es la de mejor pronóstico, tiene mayor sobrevida libre de progresión que la RPA5, que es la de peor pronóstico. Entonces, las conclusiones. La diferencia en la supervivencia general después de la intensidad modulada con dosis intensificadas frente a la radioterapia con dosis estándar no fue significativa. La IMRT con dosis intensificada no fue asociada a una mayor toxicidad. La no metilación del M-metilguanidintransferasa y la RPA clase 5 son pronósticos de supervivencia negativa y de supervivencia libre de progresión. El grupo metilado dio una desventaja en sobrevida libre de progresión con intensificación de dosis, probablemente por pseudoprogresión. Sigue el reclutamiento para una eventual fase 3 comparando IMRT, intensificación de dosis, y protones. Y tal vez en este nuevo trabajo alcancemos significancia en intensificación de dosis, y el autor lo que dice es que tiene fe en que la dosis integral de los protones menor puede colaborar con una menor linfopenia circulante que impacta negativamente en la recurrencia local en estos pacientes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Abregú, soy médico especialista en radioterapia oncológica y formo parte del staff del Centro de Radioterapia San Juan. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores del evento por invitarme a participar. Bueno, ahora voy a compartir el trabajo que me toca presentar. Este es un trabajo realizado en la Universidad de Fudan, China, y se titula El valor clínico y el tiempo óptimo de realizar terapia craneal local en pacientes con tumores de pulmón no células pequeñas, FFR mutados, con metástasis cerebrales en la era del osimertinib.
Los objetivos de aprendizaje de este estudio fueron identificar qué población puede tener un beneficio en sobrevida al realizar terapias craneales locales. Se incluyeron la cirugía, radiocirugía y radioterapia holocraneal, en adición a la monoterapia con osimertinib en pacientes con tumores de pulmón no células pequeñas, EGFR mutados con metástasis cerebrales. Y por otro lado, evaluar cuál es el tiempo óptimo de realizar esta terapia en este grupo de pacientes. Como antecedente sabemos que el osimertinib, que pertenece a la tercera generación de inhibidores tirosina quinasa, mostró una potente eficacia en el sistema nervioso central. Por otro lado, las terapias craneales tradicionales, especialmente la radioterapia holocraneal, genera un deterioro cognitivo temprano y altera la calidad de vida de los pacientes. Ya sea si estas terapias locales pueden ser demoradas o incluso obviadas, ha sido estudiado solamente con la primera generación de inhibidores tirosina quinasa. Por lo tanto, los investigadores buscaron examinar el valor clínico y el tiempo en el cual se puede realizar estas terapias en la era del osimertinib. Este estudio es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes tratados desde mayo de 2015 a noviembre de 2019 en 2 instituciones. Se excluyeron pacientes que no tenían metástasis cerebrales de inicio y pacientes que tenían una mutación negativa T790M posterior a un primer tratamiento con inhibidores tirosina quinasa. Se enrolaron 186 pacientes, los cuales se dividieron en 2 grupos: pacientes que realizaron terapia craneal local y pacientes que no realizaron terapia craneal local. Dentro de los pacientes que realizaron terapia local, la gran mayoría realizó radioterapia holocraneal, un 67%, un 25% radiocirugía y un 8% cirugía convencional. Los objetivos fueron el análisis de sobrevida. Se hizo un análisis de subgrupos según el número de metástasis y el score pronóstico GPA, y se hizo un análisis del patrón de falla y respuesta al tratamiento. Cuando se evaluaron los resultados, se observó en todo el cohorte de la población que no hubo un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida al agregar terapia local. Pero, por otro lado, cuando se hizo el análisis de subgrupos, se observó que en pacientes que tienen de 1 a 3 metástasis cerebrales y en pacientes que tienen un score pronóstico GPA de 2 a 4, sí hubo un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida. Acá podemos observar en los gráficos cómo se separan las curvas de sobrevida en los 2 grupos. Con respecto al análisis del patrón de falla y respuesta del tratamiento, se observó que alrededor de un 60% de los pacientes tenían oligometástasis residuales, que se denominaban a las metástasis que eran en número menor de 3 y menor a 3 centímetros en el nivel máximo de respuesta al osimertinib. Más del 70% de las progresiones intracraneales fueron en estas lesiones residuales en el nivel máximo de respuesta, y el grupo que no realizó terapia local tuvo una mayor probabilidad de desarrollar una progresión cerebral múltiple, un 31.2% versus un 0% en los pacientes que sí realizaron terapia local. Como conclusiones de este trabajo, en la era del osimertinib, realizar una terapia local indiscriminada a todos los pacientes es inapropiado. Estas terapias locales mejoran la sobrevida en los subgrupos de pacientes que tienen un score GPA de 2 a 4 y 3 o menos metástasis cerebrales. Y por último, la consolidación con terapia local en el nivel máximo de respuesta al osimertinib puede ofrecer una mejor chance de recibir radiocirugía y disminuir la probabilidad de tener múltiples metástasis cerebrales en progresión, pero esto necesita ser validado en el futuro. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos, yo soy Lucas Causa, médico especialista en radiooncología del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba. El trabajo que me tocó preparar es el timing en la radioterapia de adjuvancia para meningiomas atípicos. Es un trabajo realizado por el grupo de Boston, de Harvard. Como objetivos se plantean comparar los resultados en control tumoral y sobrevida global entre grupos que recibieron radioterapia adyuvante versus observación o radioterapia adyuvante versus radioterapia de salvataje después de la recidiva en pacientes que estaban en observación. Como métodos, bueno, 230 pacientes se estudiaron con meningioma típico intracraneal. En todos todos los pacientes estaban operados, ya sea en forma parcial o total. A un grupo de 51 pacientes se los sometió a radioterapia adyuvante y otros a observación. El endpoint primario era progresión tumoral o recurrencia y el endpoint secundario era la sobrevida global. Como resultados tenemos que todos los pacientes que recibieron radioterapia adyuvante se vieron beneficiados en sobrevida libre de progresión, como se ve en este gráfico. Cuando vemos el análisis multivariado, vemos que estos factores impactan en forma negativa para la progresión tumoral, ya sea invasión cerebral, altos campos de mitosis, una pobre resección tumoral y el tamaño tumoral principalmente. Y cuando vemos la radioterapia adyuvante versus la observación, vemos que en el grupo de observación tienen peores indicadores para la progresión tumoral. Como conclusión, ellos llegan a que la radioterapia adyuvante reduce la recidiva en meningiomas atípicos en pacientes que han sido operados, comparado a pacientes que se los deja solamente en control. El tiempo de la recurrencia fue mucho más corto en pacientes que deben ser irradiados en forma de salvataje versus la radioterapia inmediata, soportando así que hay que irradiar a los pacientes lo más pronto posible. No se han encontrado diferencias en sobrevida global, tanto en radioterapia adyuvante como en observación. Por lo tanto, se concluye que la radioterapia adyuvante debería ser considerado ofrecerla en pacientes con meningiomas atípicos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María May, soy médica patóloga, investigadora de CONICET. En esta oportunidad les voy a presentar el trabajo de Man U y colaboradores. El trabajo se titula Evaluación prospectiva de la extensión microscópica usando macropatología en pacientes con glioma, determinación de márgenes óptimos para radioterapia. El objetivo primario del trabajo fue evaluar la extensión microscópica de los gliomas usando macropatología para determinar con exactitud el volumen target de radioterapia. En segundo lugar, los autores se proponen identificar factores que ayuden a construir un score predictivo de la extensión macroscópica. Como materiales y métodos, los autores utilizan 22 pacientes con glioma, a los cuales les realizan cortes seriados teñidos con hematoxilina y eosina, que a su vez también se les realiza inmunohistoquímica para la proteína ácida de la glía, GPAF, y S100, que es un marcador general del sistema nervioso. Se evalúa además el estatus de MGMT, IDH y el 1P19Q. Y lo más importante es que la extensión microscópica se mide trazando una línea recta desde el centro de la lesión microscópica hasta el límite del tumor primario. Entonces, con todos esos factores clínicos, patológicos y moleculares, realizan un test de correlación para cada uno de ellos.
cada uno de estos gráficos representa justamente la correlación entre la extensión microscópica y cada uno de esos factores. Y con todos esos factores lo que quieren es justamente construir este score predictivo, si es posible. Esta tabla resume todos esos hallazgos y las correlaciones por separado, y luego todos los resultados se combinan en el gráfico de la derecha, disculpen, con este test de Spearman, y lo que se puede observar con bastante claridad es que las curvas de sobrevida se separan bastante importante con un punto de corte de 1.75 centímetros en la extensión microscópica. Como conclusión entonces del trabajo, los autores proponen que este modelo predictivo que utiliza la extensión microscópica y algunos de estos factores clínicos, patológicos y moleculares, y esta construcción y este score podrían ayudar a definir el volumen target a ser irradiado. Muchas gracias. Hola, yo soy el Dr. Marcos Santos, oncólogo radioterapeuta en el Grupo Confiar, Goiânia, Brasil. Muchas gracias por la invitación. Pasamos rápidamente a mi presentación. A ver si veis por aquí. Creo que está bien. Bueno, voy a hablar de un estudio presentado en la última Astro sobre biomarcadores de lesión cerebelosa pós-radiación y una investigación para saber si están asociados a un deterioro neurocognitivo en pacientes con tumores cerebrales primarios. Sabemos que la neurocognición está ligada a la función cerebral, pero algunos estudios anteriores, este es un ejemplo, ya han enseñado que el cerebelo también tiene una función de neurocognición, que está ubicada, según los estudios de imágenes, alejado de donde está la función motora. O sea, el órgano tiene una función importante también en la neurocognición. Y esta neurocognición está ligada a la atención, velocidad del procesamiento, funcionamiento ejecutivo del cerebro, lenguaje y memoria. Lo que los investigadores han intentado hacer en este estudio ha sido, en 57 pacientes con tumores del sistema nervioso central, que han sido tratados con cirugía, después radioterapia, ha sido hacer una evaluación neurocognitiva, o sea, cuestionarios, y aquí no entro en detalles de cuáles han sido los cuestionarios porque, bueno, son los que suelen ser utilizados en esta situación. Han aplicado este cuestionario a los 0, bueno, una vez que el paciente tenga terminado su radioterapia, y luego a los 3, 6 y 12 meses. Han hecho también resonancias magnéticas de alta resolución en las mismas fechas y han vuelto a la planificación de la radioterapia y han dibujado los hemisferios cerebelosos laterales, la corteza y la sustancia blanca. Y con el análisis estadístico, la análisis estadística han intentado buscar relaciones entre estas variables. Y, por supuesto, como estamos hablando aquí de un montón de testes, es muy importante que los valores de P sean corregidos para comparaciones múltiples, porque, bueno, si consideramos el P significativo, si está abajo de 0.05, un teste va a estar positivo a cada 20 que se haga. Entonces, es importante esa corrección. Lo que se ha observado es que, bueno, los pacientes en este estudio, la gran mayoría tenía tumores en el cerebro, o sea, la dosis en el cerebelo ha sido muy baja, solo 10 Gray de mediana. Y no se ha observado ninguna relación entre la dosis y los efectos que se han buscado, como las imágenes o una deterioración neurocognitiva observada con los cuestionarios aplicados. Pero se observó que había una disminución del volumen cerebeloso y esto sí estaba ligado a disminución de la atención, procesamiento del procesamiento del pensamiento y también una disminución del cerebelo izquierdo
estaba asociada a una dificultad con el lenguaje. No se observó ninguna relación de dosis o de disminución de volumen con la función ejecutiva o con la memoria de los pacientes. Se concluyó entonces que la pérdida del volumen cortical cerebroso después de la radioterapia está asociado a una disminución de la atención y de la velocidad del procesamiento del pensamiento, con tumores cerebrales primarios que han sido tratados con radioterapia. Por supuesto, esto es una información muy inicial. Es importante que se haga una exploración futura del papel del daño cerebeloso con el deterioro neurocognitivo para que se pueda tener alguna seguridad al afirmar que quizá disminuir la dosis en el cerebelo pueda conllevar a una preservación de la neurocognición. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y bueno, estamos aquí a la disposición para alguna pregunta que alguien nos envíe. Un abrazo. Bueno, ¿qué tal? Comenzamos con la mesa de discusión. Para eso voy a compartir la pantalla. Antes que nada, quiero agradecerle a todos la participación y las buenas exposiciones que han hecho, a la doctora Ana Mabel Martínez por hacer de presidenta de este módulo, y a Lucas por la colaboración en la coordinación de todo esto, que la verdad que fue muy importante. Para guiar un poco la mesa de discusión voy a compartir la pantalla que tienen ahí. Y entonces bueno, estos fueron los temas tratados. El orden estaba un poquito salpicado y lo vamos a agrupar un poco por patología, empezando a hablar del meningioma típico que comentó el doctor Lucas Causas, después las metástasis cerebrales, que habló Diego Agronovich de las metástasis múltiples, y las oligometástasis en cáncer de pulmón con el inhibidor de tirosinquinasa Ignacio Abregu. Y después hay 5 trabajos presentados sobre glioblastomas que bueno, vamos a centrarnos más un poquitito después en el tratamiento de los glioblastomas con los distintos trabajos. Entonces, Lucas, empiezo con el trabajo que presentaste, y te quería preguntar, vos sos un radioterapeuta que tiene mucha relación con los neurocirujanos en Córdoba, y sé que tenés una serie de meningiomas tratados muy importante. Entonces, quería preguntarte, si bien la radioterapia adyuvante no modifica la supervivencia global, y sí, por lo que vos comentaste, disminuye la tasa de recaídas local y aumenta o sea, disminuye la previsión libre de enfermedad, te quería consultar, en la experiencia que tenés vos, y en vistas al trabajo que presentaste, ¿cuáles son los factores que considerás más importantes como para recalcar en estos beneficios, en el beneficio del control local y de la sobrevida libre de progresión, en la práctica diaria en estos pacientes, dentro del grupo de los meningiomas, fundamentalmente este grupo de meningiomas atípicos? Bueno, buena pregunta. Yo creo que este trabajo confirma lo que ya se viene diciendo con respecto a los meningiomas atípicos, en los cuales, a pesar de la evidencia que tenemos, todavía seguimos viendo algunos casos en los cuales se les dice, tenemos una resección completa, vamos a hacer una observación, y los pacientes vuelven recidivados. En el manejo del meningioma, lo más importante para nosotros, y es un factor pronóstico, es el grado de resección de la cirugía Simpson. Cuanto tenemos una cirugía más limpia, tenemos mejores resultados, y en este trabajo ya lo recalca. Yo no veo tanto problema con el meningioma típico, porque eso está bien claro ya, que habría que irradiarlo, si no hay más de un 30% que recidiva. Nosotros lo que vemos actualmente es que tal vez los meningiomas no atípicos, sino considerados como benignos,
tenemos una gran población de pacientes que son recidivantes. Y cuando nosotros los recibimos vienen con 2 o 3 cirugías ya hechas, y siguen siendo meningiomas de bajo grado. Ahí en esos casos lo que vemos como factor digamos, de impacto negativo son las resecciones parciales, o sea, dejan tumor y el tumor vuelve a crecer. No sé si responde un poco a tu pregunta. Y por otro lado, también esos pacientes a veces llegan después de 2 o 3 cirugías y ya con un tumor recidivado no operable, o que el cirujano dice, bueno, esto yo ya no lo puedo operar más por cercanías a estructuras nobles, o porque ya la extensión de la resección tendría que ser muy mayor, entonces la radioterapia queda como una radioterapia de salvataje con el tumor puesto, ¿no? Sí, y principalmente tumores de base de cráneo, esos que generalmente no son resecados completamente, tumores de la convexidad, que infiltran todo lo que es seno. Esos son casos problemáticos que dejan muchas veces de lado el tratamiento adyuvante con radioterapia. Así que bueno, este trabajo, vuelvo a repetir, confirma un poco lo que ya se viene diciendo hace muchos años, de que la radioterapia adyuvante en los meningiomas ayuda a disminuir la tasa de recidivas. Genial, muchas gracias, y ahora ayúdame a seguir coordinando con el resto de ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por favor, súper abiertos. Es para el doctor Causa. Dado los antecedentes que sabemos del beneficio de la adyuvancia de la radioterapia, ¿qué técnica de radioterapia utilizás cuando haces adyuvancia o persistencia de enfermedad? Bueno, una buena pregunta. A ver, yo creo que, bueno, hoy la tendencia es hacer tratamientos precisos, prolijos, cortos, pero hasta hace poco tiempo usábamos tratamientos de esquemas largos, de 6 semanas, con IMRT, con 3D. Yo creo que la radiocirugía o la IMRT está indicada en regiones principalmente que son muy complejas para llegar a una dosis, tal vez que uno pueda llegar a decir que puede llegar a controlar al tumor. Principalmente los tumores de base de cráneo y cerca de estructuras como por ejemplo la vía óptica, el tronco cerebral. Yo quería preguntar, bueno, a todos en general, ¿cuál es la dosis que prefieren en el fraccionamiento estándar de los meningiomas atípicos? ¿Contesto yo? Dale, sí. Sí, dale. Yo a los meningiomas atípicos le hacemos, siempre se hizo 54-60 Gray en el esquema clásico, y cuando se hace con radiocirugía, las publicaciones muestran que hay de dosis de 16 Gray, un poquito más, hasta 20 en algunos casos, pero la mayoría son 16, 18 Gray, en los atípicos estamos hablando. Sí, los, sí. los otros meningiomas que... Ustedes saben que los meningiomas rara vez, o sea, solamente estos que están operados, algunos tenemos la anatomía patológica, pero muchas veces no tenemos anatomía patológica. Tanto con neurinoma, el meningioma es uno de los tumores que por ahí no necesitas la anatomía patológica. Cuando uno están considerados meningiomas chiquitos y de un lento crecimiento, a veces se le hace una dosis un poco más baja, que es de 14 Gray en una fracción, depende de la zona, pero más o menos en eso. No sé el resto qué opinan. Sí, digamos, en radiocirugía la dosis, ¿viste? Es entre 12, 13, 14, es una dosis habitual. Pero el contexto en el que se hace una radiocirugía en un meningioma carece de mucha bibliografía que te avale el uso en adyuvancia o en persistencia de enfermedad. Sí, más evidencia y más estudios sobre la dosis específica hay en las técnicas convencionales, como dijo el doctor, entre 54 y 60 Gray. Muy bien, bueno, continuamos con los trabajos de ustedes, Diego e Ignacio, los trabajos de metástasis cerebrales, y aprovechando que estás ahí, Diego, te quería preguntar, en este trabajo que presentaste vos de metástasis múltiples, que me gustaría recalcar que es un fase 3 con un nivel de evidencia 1, ¿no? el de radiocirugía en metástasis múltiples. Yo te quería preguntar a ustedes,
qué conductas tomaban o tenían en el BIT, en el centro. Ustedes están en el Hospital Austral, haciendo muchas radiocirugías, en estos pacientes con metástasis múltiples, y si la condición o la decisión de meter a un paciente con metástasis múltiples a tratar con radiocirugía, la definían por el número, el volumen de las lesiones sumadas, el tamaño de las lesiones, y qué técnica estaban usando para estos pacientes. La pregunta es muy buena. Justo el trabajo viene como a intentar contestar la pregunta de qué hacemos con el grupo de pacientes que tienen más de 4 metástasis. Un poco el trabajo japonés que lo citan en la presentación contesta qué hace con el grupo hasta 10 metástasis, y este trabajo usó pacientes con hasta 20 metástasis. Pero hay una cosa que es clave, que es a la hora de seleccionar qué paciente es candidato a eso, porque si bien este trabajo y estos trabajos te demuestran de que hacer radiocirugía en este grupo de pacientes es seguro, utilizando una serie de criterios que te permiten seleccionar cuál es el paciente adecuado. Eso es la condición del paciente, es decir, la condición clínica, cómo está la enfermedad sistémica, la presencia de las lesiones, no solo el número, sino la ubicación y la disponibilidad de tecnología para poder hacer un tratamiento que abarque todo y que proteja lo que tiene que proteger. Eso creo que es lo que te permite acercarte a los resultados de estos trabajos, que demuestran que la radiocirugía en este grupo de pacientes no tiene un empeoramiento de la función cognitiva. Incluso en algunos test los pacientes mejoraban la función cognitiva, seguramente asociado a que luego del tratamiento el uso de corticoides fue disminuyendo, con lo cual el paciente tendía a volver a la normalidad, a su estado basal. Bien, ¿y qué técnica usan? Y en este grupo, al ser tantas lesiones, prácticamente está como determinado que va a ser un tratamiento fraccionado. Esto es difícil de hacerlo en un día, ¿sí? Pero posiblemente puedas llegar a necesitar varios isocentros, o depende de la ubicación. Lesiones ubicadas en un lugar pueden realizarse con una técnica que no implique necesariamente la utilización de varios isocentros, pero depende del caso. Lo que sí es seguro es que posiblemente sea fraccionado. Esquemas de 2 días, 3 días, 5 días. A nosotros hacemos en Mar del Plata radiocirugías con conos, y nos han tocado algunos pacientes de tratar 6 hasta 7 lesiones. Hemos tratado, fueron pocos pacientes, pero pacientes jóvenes con muy buen performance status, y los hemos tratado en 2 sesiones distintas. O sea, tratamos 3 lesiones una semana, y por ahí a las 2 o 3 semanas las otras 3 o 4 lesiones. Nos ha ido bien, pero yo sé que ustedes tienen la posibilidad de hacer tratamiento volumétrico y con arcos, y por eso te preguntaba si lo estaban usando para hacer tratamientos de metástasis. Porque, digamos, el posponer un tiempo los tratamientos está bien, pero la integral de la dosis es la misma, ¿no? Sí, sí, claro. La disponibilidad del frameless, de poder contar con el posicionamiento, con un sistema de guía de imágenes, hace que uno se anime a poder repartir el tratamiento en el tiempo, pero hacerlo con la suma integral, que eso es lo que se acerca más a la realidad. Siempre respetando las restricciones a rajatabla, que son las guías de cómo volar a ciegas, pero con las restricciones presentes. Sí, seguro, seguro. Nacho, déjame... Marcos. Una pregunta rápida. Es porque es una dificultad que tenemos por aquí también. Bueno, imagino que quizá el grupo control óptimo para este estudio iba a ser mejor si fueran los pacientes tratados con cráneo total sin, bueno, disminuyendo la dosis en el hipocampo, ¿no crees? Sí, este trabajo se empezó a reclutar en el 2012, en el 2013 se publicó el beneficio del memantine, y el 60% de los que hicieron holocráneo tuvieron memantine, pero en el trabajo no detallan cuántos pacientes tuvieron la protección del hipocampo, que se publicó en el 2014, que cayó en la mitad del reclutamiento. Si yo me hice la misma pregunta, ¿cuántos pacientes tuvieron verdadera protección del hipocampo? Sí. Pero bueno, y un poco contrapuesto con lo que vos estás comentando de los resultados de este trabajo, que es un fase 3, evidencia 1, que avala el tratamiento de metástasis múltiples
en pacientes, de radiocirugía en pacientes con metástasis múltiples, el trabajo de Ignacio, que sigue a continuación, más allá del beneficio en las lesiones pequeñas y menores a 3 lesiones, luego del inhibidor de la tirosinquinasa, es como que desestima el tratamiento de más lesiones. ¿Hay alguna incongruencia, ¿no?, entre las conclusiones de ambos trabajos? Ignacio, ¿qué opinas? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que este es un trabajo en un subgrupo de pacientes muy específico, pacientes con tumores de pulmón, no células pequeñas, EGFR mutado, y con una terapia también muy específica que es el osimertinib, que creo que en este subgrupo de pacientes el osimertinib sí ha cambiado y va a seguir cambiando por ahí la estrategia de tratamiento que uno utiliza habitualmente. Uno, tradicionalmente, en un paciente con un tumor de pulmón, al diagnóstico de metástasis cerebral, ya iba directo hacia un tratamiento local, y en el estudio pivotal de los osimertinib, que es el FLAURA, se observó una gran eficacia a nivel del sistema nervioso central en estos pacientes. Por lo tanto, eso llevaría por ahí a algún cambio de estrategia en la aparición de metástasis cerebrales en estos pacientes. Han habido estudios en los cuales se daban metabolitos marcados con carbono 11, osimertinib, y se vio que tiene una distribución homogénea a nivel de todo el sistema nervioso central. Hay reporte de casos de pacientes con múltiples metástasis cerebrales que han tenido respuesta completa con el osimertinib luego de 5 semanas de tratamiento. Por lo tanto, ahí abre una ventana, y que creo yo que es donde más va a haber que tener un trabajo multidisciplinario con el oncólogo clínico, con el neurocirujano, en saber seleccionar bien qué paciente amerita hacer un tratamiento local y cuándo hacerlo, porque hay hasta estudios en progresión de osimertinib que se les duplica la dosis y también siguen teniendo respuesta. O sea que es algo muy, muy interesante para ver en los grupos de trabajo. Y a lo que menciona el trabajo del momento de máxima respuesta, ¿no?, a la que tampoco está claro bien cuándo es, y a la reestadificación de estos pacientes en ese momento de máxima respuesta que es medio indefinido, ¿no? Exactamente. Hay un estudio que se llama el estudio Bloom, en el cual la dosis que se dio en el estudio pivotal del FLAURA era de 80 miligramos de osimertinib diarios. Vieron que al haber progresión a esta dosis, si le duplicaban la dosis a 160 miligramos diarios, también tenían respuesta a nivel cerebral. O sea que eso es algo que amerita estudio a futuro, pero que bueno, nos va a hacer a los equipos de trabajo saber seleccionar bien cuándo hacer el tratamiento, y también va a ir de la mano creo yo, de tratar de dejar de lado la radioterapia holocraneal y al tener niveles máximos de respuesta, focalizarnos en radiocirugía. Perfecto. Ana, ¿algún comentario o alguna pregunta o alguien que quiera consultar algo de la mesa? Sí, lo que estaba leyendo y en la actualización del tema es que en estos tipos de patologías y de cáncer de pulmón de no células pequeñas, el problema son las mutaciones repetidas que va sufriendo el epidermal growth factor, que hace que se hayan generado distintas generaciones de drogas antes del osimertinib. Entonces, es como que hay una mutación permanente que ya va descartando la droga anterior. Entonces, bueno, debemos tener una patología y un seguimiento muy, muy importante. No sé si la adecuación es aumentar, no hay un neurooncólogo, pero aumentar las drogas, sino hacer un estudio molecular bien prolijo, ¿no? Sí, creo que eso al diagnóstico de la enfermedad también es importantísimo. También, bueno, ahora está por un lado la biopsia tisular y por otro lado la biopsia líquida en estos casos, cuando se hace todo el estudio molecular de entrada de los pacientes, ayuda mucho en la decisión futura del tratamiento, ¿no? Principalmente con todas las terapias nuevas que van apareciendo.
No sé si la doctora May puede aportar algo, a lo mejor en su experiencia como patóloga. No, estaba pensando, de los estudios moleculares a priori se hacen sobre el primario. En general deberían repetirse sobre la metástasis porque a veces cambia. En general la mutación es un clon más agresivo que el clon original, pero eso no siempre sucede. Y en general las mutaciones estas en el EGFR se mantienen en las metástasis, no en todos los casos obviamente, pero el costo finalmente de hacer el test genético en el primario y en la metástasis, si tuviésemos el tejido para repetir el testeo, siempre ahí está la discusión. Si fuera por mí, que yo hago investigación, a mí me gusta tener del primario y de la metástasis porque de hecho hemos visto un montón cómo cambia el fenotipo del tumor del primario a la metástasis, pero eso no es lo que sucede. Y tampoco se cambia la conducta terapéutica porque no se repite, digamos, el testeo. Biopsia líquida, ¿no? La biopsia líquida tiene algunas limitaciones y no siempre es representativa del clon que más muerte celular está teniendo, porque ese es digamos, el DNA que circula y es el que uno detecta, pero no siempre es el que está haciendo la metástasis. Hay varios parámetros para tener en cuenta y nunca sabes a ciencia cierta de dónde viene ese DNA, si de la metástasis o si del primario. Entonces, en el fondo, seguís sin saber muy bien si hay una diferencia fenotípica entre el primario y la metástasis. No sé si se entendió. Sí. Sí. Claro. Sí. Bueno, pasamos a los trabajos de glioblastoma entonces. El primer trabajo que mencionó Cecilia Díaz es el de la linfopenia como marcador pronóstico en los pacientes con glioblastoma. Es un trabajo muy interesante. Yo te quería preguntar, Cecilia, ¿qué importancia le das a la presencia de leucocitosis, sobre todo que fue como un marcador pronóstico el valor de linfocitosis previo al inicio del tratamiento y si lo considerarías para el uso en la práctica clínica y para tomar alguna conducta? Por lo general, los factores pronósticos en glioblastomas, excepto los que por ejemplo, la edad del paciente y el performance status, que nos llevan a hacer tratamientos hipofraccionados, mayores de 70 años con un performance status bajo, eso nos cambia un poco el tratamiento, pero después, nosotros si el paciente está metilado, si no está metilado, el tratamiento es más o menos parecido por ahora. Y el trabajo, como decís vos, es un trabajo muy interesante, si bien es un trabajo secundario que le falta validación todavía, pero bueno, los datos que arroja son realmente importantes e interesantes. En primera instancia, hay dos asociaciones importantes que hacen este trabajo. Por un lado, aquellos pacientes que presentaban linfopenia de base y que después hicieron el tratamiento estándar de radiomastemosolamida, muchos de ellos terminaron con linfopenia post-tratamiento. ¿Sí? Sí. O sea, una asociación importante, interesante. Eso por un lado. Después la otra asociación, que es la que dijiste vos, ¿sí? Aquellos pacientes que presentaban algún grado de linfopenia basal, ¿sí? Basal y linfopenia mínima, o sea, estamos hablando ya a partir de 800 linfocitos, la sobrevida global en esos pacientes realmente disminuía mucho. Sobrevida global y sobrevida. Una pregunta futura es, por ejemplo, si ese factor pronóstico me condicionaría a mí a hacer un tratamiento hipofraccionado en un paciente todavía menor de 70 años o por acarrear ese mal pronóstico, ¿me explico? Sí, este trabajo se hizo con tratamientos hipofraccionados, o sea que los pacientes que entraron dentro de este grupo definitivamente tendrían que tener un buen estatus, ¿sí? Porque Claro. fue un tratamiento hipofraccionado. Así que definitivamente sí condicionaría. Bien. Y Marcos, comentaste el trabajo de la asociación del deterioro neurocognitivo con la irradiación cerebelosa.
yo te quiero preguntar, y bueno, también extiendo la pregunta a Diego, que lo mencionó en su trabajo. Si ustedes usan estos test de valoración neurológica, y la extiendo a toda la mesa, ¿no? Si usan los test de valoración neurológica antes de tratar pacientes con tumores cerebrales y para después hacer el seguimiento. Y después te quiero preguntar si considerarías usar constraint del cerebelo para tratar de disminuir esta toxicidad a largo plazo, ¿no? Todavía no, es una idea interesante de empezar a hacer cuestionarios con los pacientes. Creo que, bueno, es una cosa que infelizmente no hacemos, pero deberíamos hacer, ¿eh? Cuando tratamos tumores del sistema nervioso central, hasta que el momento que leí del abstract, me daba igual el cerebelo, así que cambió un poco. No, creo que los resultados aún son tempranos. Necesitamos ver si se comprueban en estudios prospectivos posteriores, pero sería interesante ver que, bueno, la radiación en el cerebro, la que no está en el tumor, donde sea, bueno, puede traer problemas para los pacientes. No sé, aquí, no sé cómo es en Argentina, pero aquí tenemos el problema del seguimiento del paciente. Ellos vienen hasta nosotros, hacemos el tratamiento y luego vuelven al neurólogo, oncólogo, y no lo vemos más. Pero bueno, en grupos más grandes, hospitales, quizás sea interesante aplicar los cuestionarios para que sepamos a largo plazo los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Alguien en la mesa, en su práctica diaria, hace test de valoración neurocognitiva? No, nosotros aquí no. No, nosotros no, pero creo que cada vez más es una práctica que debería hacerse. Y volviendo con lo que hablaba el doctor Santos de la necesidad de seguimiento de estos pacientes, sí. Hoy día la realización de la radiocirugía, como bien se entiende, implica que uno va a tratar una parte del cerebro y no va a tratar otra parte, bajo el compromiso de evitar al paciente que haga un tratamiento holocraniano, cuando de cierta forma pudiera llegar incluso a considerarse en algunas condiciones el estándar de tratamiento. Creo que eso implica que la necesidad del seguimiento estricto del paciente, porque uno está dejando una parte sin tratar. Todo depende del estudio basal con el que se cuente, y que uno crea que realmente lo que ve es lo que tiene el paciente, y que lo que no ve no lo tiene, y que en el seguimiento uno pueda detectar la aparición temprana de alguna progresión intracerebral, y pueda tratarse entendiendo de que esa parte no se trató, y que posiblemente los sucesivos seguimientos no pueden quedar librados a que otro lo detecte, sino que el mismo radioterapeuta que realiza la radiocirugía tiene que seguir para poder detectar tempranamente eso, lo cual lleva a un exceso de trabajo, una sobrecarga, porque son pacientes que requieren por lo menos 3 resonancias por año después del procedimiento. Hay que verlas, analizarlas, tener en cuenta lo que hizo el paciente, si esta lesión nueva es la que se trató o no. Seguro. Totalmente de acuerdo. Y también creo que es muy importante, ya que está cambiando un poco el paradigma terapéutico en estos pacientes, y que estamos cada vez haciendo más hipofraccionamientos, tener en cuenta que nosotros tenemos que comprometernos con el seguimiento y con la interpretación de las imágenes, porque un problema que estamos viendo todos es que hay una difícil interpretación en la radionecrosis o en la recidiva local. Nosotros tenemos que aprender a ver las imágenes y tenemos que comprometernos en el seguimiento y especializarnos dentro de nuestra práctica de todos los días. Si hacemos esto, tenemos que hacerlo de verdad. Sí. No sé si les pasa a la mesa de cuando un paciente hace una radiocirugía y se hace el primer control, y muchas veces no les pasa de que los informes vienen como progresión de enfermedad. Sí, la misma lesión que está quizá ni siquiera cumple criterios de progresión, pero ya está informada. Entonces eso gatilla una situación que es convencer al oncólogo, persuadirlo de que miremos junto el estudio, que es convencerlo y darse cuenta de que no es una progresión, sino que simplemente es la respuesta esperada para el tiempo que se está hablando, ¿sí? O en los controles más allá de los 3 meses, la aparición de nuevas lesiones, y están informadas como progresión de enfermedad, cuando en realidad lo que está teniendo es una progresión intracerebral. Es decir, la respuesta la tuvo las lesiones que se trataron, y lo que no se trató
aparecieron nuevas lesiones, con lo cual el Claro. paciente es candidato posiblemente a un nuevo tratamiento. El control a distancia es menor en radiocirugía, por eso digo que cada 3 meses deberíamos hacer una resonancia de nuestros pacientes y aprender a interpretarlas y tener un imagenólogo especialista en sistema nervioso central, por ejemplo, en este caso, para que nos ayude a interpretar, para hacer una curva de aprendizaje. Y en casos donde nosotros creemos que es radionecrosis, tener también a un neurocirujano que esté de nuestro lado y que si hay que operar, opere, y que no nos manden a reirradiar una lesión sin que nosotros estemos seguros que es radionecrosis o progresión de enfermedad, por ejemplo. Quería Genial. comentar Bueno, que faltan 5 minutos. continuamos con... Nos quedan 3 trabajos igual para comentar, Bueno, y de este trabajo, que es el trabajo que comentó María May, que le agradecemos la presencia. Ella es patóloga, se dedica a la investigación y la verdad que es buenísimo poder tenerte acá, María. Yo te quería preguntar, es muy interesante lo de poder tener factores predictivos para determinar el volumen a irradiar y a tratar, y teniendo correlación clínica con la extensión microscópica. Entonces te quería preguntar si todo ese sistema que armaron para medir la extensión microscópica es sensible, es factible y es reproducible como para poder decir que esta correlación tiene sustento, ¿no? Yo primero festejo que haya un trabajo de patólogos en un mundo de radioterapeutas. Me parece que es el inicio de trabajar de forma multidisciplinaria y que está buenísimo. Tengo 2 comentarios. Para mí esto es como esos trabajos que se llaman proof of concept, digamos. Está muy lindo para arrancar, son poquitos pacientes y el método que utilizan es, si bien es reproducible, sería como muy caro y muy complejo. Tendrías que tener casi, te diría, un patólogo al lado del cirujano y al lado del radioterapeuta planificando este paciente y es paciente por paciente. Con lo cual me parece que es como muy romántica la idea, pero a fines prácticos estas cosas en general nunca llegan a tener impacto sobre la decisión de ustedes y cuánto se irradia o no se irradia. Mi pregunta, yo te quería devolver una pregunta a todos en verdad. ¿Cuánto ustedes tienen honestamente en cuenta factores moleculares y de la anatomía patológica cuando definen un tratamiento de radioterapia? Si es que se tiene en cuenta. Yo desde la ignorancia total. Bueno, el factor que menciona el trabajo más importante, que es el grado, sí se tiene en cuenta, ¿no? Sí. Eso está siempre. Después creo que no hay diferencias, salvo por diferencias anatómicas de la extensión microscópica en la anatomía, dependiendo de la localización del glioblastoma. Sí, pero después habla de factores como 1P19Q, el IDH, el GPAF. No sé si son cosas, primero, que ustedes conocen o no conocen, y la segunda es si su patólogo se los testea, si lo miran, digamos, si es algo, porque a nosotros nos encanta decorar los diagnósticos, pero muchas veces mi sensación es que no termina sirviendo mucho. sirve mucho para la determinación de la dosis. O Ok. sea, Yo el desde la ignorancia pregunto. IDH1, sí, Ok. sirve mucho para no solo de los márgenes que uno va a irradiar, sino también toda la biología molecular para la determinación de la dosis. En gliomas, bueno, es como un estándar, pero por ejemplo en meduloblastoma, ahora ya se vio que no solo la columna o el líquido cefalorraquídeo da la dosis de la radioterapia craneoespinal, sino también todos los factores moleculares que nos ayudan a poner en un grupo 3, grupo 4, así que no, es muy importante. Genial, celebro entonces. Buenísimo. Y por último pasamos a hablar un poquitito de esto, de los volúmenes y de el hipofraccionamiento y la escalación de dosis en estos 2 trabajos que comentaron Franco y Silvia. Franco, vos
tuviste un trabajo donde tenía un hipofraccionamiento que, bueno, Sí. estaba asociado con metformina, neoadyuvante, con la temozolomida, pero como era un fase 2, no era para testear eficacia, sino toxicidad, y bueno, la metformina fue bien tolerada, obviamente, pero el esquema de hipofraccionamiento es particular, porque ¿lo querés comentar? Claro, era un esquema de hipofraccionado, pero con una dosis estándar de 60 Gray, pero dadas en 4 semanas, lo cual, si uno se empieza a revisar lo que hay publicado hasta ahora de hipofraccionamiento, es uno de los hipofraccionados que más dosis usa. También es interesante los márgenes que utilizaron, porque utilizaron márgenes muy escasos, o sea, a lo que estamos por ahí acostumbrados y siguiendo las guías, ellos utilizaron un margen delimitaban la cavidad o el timón residual que captaba más 15 milímetros para los 40 Gray y solamente lo que captaba y la cavidad para la dosis total de 60 Gray. Y la mayoría de fallas que tuvieron fueron centrales. Reportan que tuvieron una necrosis a los 2 años 70% de los pacientes no tenían necrosis. Obviamente la sobrevida que ellos plantean es, como decía, en fase 2, falta más investigación, pero es bastante prometedor el esquema, estaría bueno que lo puedan plasmar lo ideal sería plasmarlo con este esquema de metformina, con el esquema de metformina, neoadyuvancia con temozolomida, y también el esquema sería también bueno hipofraccionado solo, o sea, las 3 ramas compararlas para futuro ver qué respuesta tienen. Ellos incluyeron pacientes de todas las edades y los márgenes eran muy escasos con buenos resultados. De los pacientes operados que tuvieron 13 en esta rama, 6 tenían necrosis, nada más, no tenían evidencia de enfermedad. Tuvieron bastante buenos resultados. Está bien que la resección completa era muy alta, ¿no? Exactamente, eso es a destacar y gracias por recordarlo, pero tenían un 80 y pico % de pacientes con resección macroscópicamente completa, lo cual inclina mucho la balanza y demostró que tiene efecto en la sobrevida media. Pero hay que destacar que este autor tiene una publicación anterior que ya está publicada en La Roja, de 50 pacientes con el mismo esquema neoadyuvante sin la metformina, y las ramas bien balanceadas en el tipo de cirugía, y tuvieron una sobrevida media de 22 meses, lo cual ese trabajo me parece hasta un poquito más interesante que el actual. Para pasar en claro, el trabajo que vos presentaste al volumen rojo, digamos, que era la lesión y la cavidad más 3 milímetros, creo que era, más 5 60 milímetros, Gray, sí. 60 Gray en 20 fracciones, o sea, fracciones de 3, y un bus integrado junto con el área de 1,5 centímetros alrededor, que le daban 40 Gray en 20 fracciones. A fracción estándar de 2. A fracción de 2. Y el trabajo de Silvia también tenía intensificación de dosis, pero con hipofraccionamiento, pero ese trabajo no mostró beneficio, como venimos viendo con los trabajos de intensificación de dosis. Y vos, Silvia, aparte hiciste una revisión de otros estudios de escalación de dosis que nos querías comentar. Existen muchos estudios de hipofraccionamiento y de escalación de dosis con braquiterapia de baja tasa, con braquiterapia de alta tasa, con radiocirugía como BOOST, el más significativo, el fase 3 de Souhami, de la RTOG, que hizo además de la cirugía, la radioterapia 60 Grays, un BOOST con radiocirugía, dio negativo para sobrevida, y básicamente todos los trabajos, ninguno demuestra prolongar la sobrevida, ninguno cambia el perfil de recaídas, que son 80% locales, y los 20% que no son locales terminan siendo locales y periféricos. O sea, en mi humilde opinión, la escalación de dosis es poco útil. Lo que yo creo con el trabajo de protones, que está interesante probarlo porque no está probado con protones, que todavía no está publicado el resultado, es que al tener una alta LED a lo mejor podría llegar a funcionar como escalación de dosis, pero creo que no va a ser positivo. Otro beneficio que le dan al tema de los protones es que podría llegar a tener por la dosimetría con bajas dosis integrales una leucocitosis, una leucopenia bastante menor,
y que eso impactaría en el tema de las recaídas locales, pero sinceramente creo que el problema del glioblastoma es un problema diferente que no se va a solucionar aumentando la dosis en el lecho. Creo que es un problema que todavía no entendemos y que hay que estudiarlo, están hablando sobre los nichos tumorales de las células madres que tendrían que estar implicadas, que podrían estar implicados en esto, una comunicación entre estas células, un alto poder mutagénico de estas células. Es una enfermedad difusa, entonces yo creo que por ahora solo podemos hacer una prolongación de sobrevida haciendo los tratamientos que hacemos, pero la intensificación de dosis no va a cambiar la historia del glioblastoma. Eso es lo que yo interpreto con todo lo que leí. Bueno, pero hiciste un cierre fantástico. Te agradecemos quedarte hasta tan tarde. Estás en Madrid haciendo el máster en radiocirugía y la verdad que te agradecemos por el esfuerzo. No sé qué hora es, pero es muy tarde allá. Bueno, y con esto terminamos, le damos el cierre. Ana Martínez, te dejo para que cierres la mesa y les agradezco a todos mucho por el esfuerzo y la predisposición para participar y analizar todos estos trabajos. Bueno, no hay muchas palabras más. Muchas gracias a todos, muy enriquecedor todos los temas, la forma en que expusieron los temas, y bueno, estos temas dan para mucha más discusión, porque es como que siempre van apareciendo esquemas de fraccionamiento nuevo, tratamientos moleculares, así que bueno, nos veremos el año que viene o escucharemos la charla. Bueno, hasta el año que viene. Hasta luego. Saludos. Luego. Gracias, chao.